¿Tienes miedo a poner límites? ¿Tienes miedo a cortar tu relación a pesar que sabes que te está haciendo daño? ¿Tienes miedo al qué dirán? ¿Tienes miedo a fallar o a quedar mal? ¿Tienes miedo a involucrar tus emociones a una nueva relación porque has tenido experiencias negativas? Hola, te saluda Lili Pais, tu coach y consejera. Y hoy te quiero compartir sobre las diferencias entre el miedo natural y el miedo que paraliza. Ese miedo que no te permite tomar decisiones importantes o que te impide liberarte de esa relación tóxica que te está haciendo daño y que no te permite poner límites saludables. El miedo es uno de los síntomas principales de la codependencia. También te compartiré cuáles son sus características, que son muchas, pero te haré un breve resumen de las más comunes. Y por último, te compartiré algunas de las causas del miedo que paralizan. Todo esto en este video, así que quédate hasta el final para que no te pierdas esta excelente información. Y en un segundo video te compartiré la segunda parte de este segundo tema, donde te compartiré cuáles son los tipos de miedo y qué hacer para superarlos. Este tema lo quise dividir en dos partes para no hacer un video muy largo, y te dejaré aquí arriba del video el enlace de la segunda parte para que no te lo pierdas, sobre todo porque está enfocado en cómo vencer y liberarte del miedo que paraliza. Antes de iniciar con este tema, quiero invitarte a suscribirte a mi canal de YouTube si todavía no lo has hecho. Y recuerda activar la campanita de notificación para que te avise cuando suba mi video cada martes. Y así no te pierdas ninguno de ellos. Y recuerda dejarme tu like y tus comentarios y compartir este video con tus amistades. Dicho esto, empecemos. ¿Qué es el miedo natural? Voy a hacer ahora la diferencia entre el miedo natural y el miedo que paraliza. El miedo es un instinto natural que nos sirve de protección cuando es debidamente usado. El miedo natural es aquel que nos sirve para protegernos, para cuidarnos, para no seguir nadando cuando nos avisan o nos advierten que hay resaca en el mar, para frenarte a cruzar la calle si ves que un carro viene a toda velocidad. El miedo te ayuda a poner límites saludables para protegerte si estás siendo agredida o agredido por alguien. El miedo natural te alerta y te protege de peligros reales. El miedo natural es imposible evitarlo sentir y es necesario manejarlo con cordura y con sabiduría y con responsabilidad. El miedo es algo muy importante en nuestra vida. El miedo bien canalizado nos protege a no exponernos a situaciones que nos pueden hacer daño y también nos ayuda a salir de ellas. El problema no es el miedo, sino cómo yo afronto el miedo y cómo lo manejo. Entonces, ¿qué es el miedo que paraliza? El miedo que paraliza es el miedo que se ha salido de su cauce natural. Es el miedo desbordado que te puede sofocar y retardar tu crecimiento, tu potencial y distorsionar o torcer tu mirada objetiva del mundo. El miedo que paraliza es el enemigo número uno de las personas en general. Es el enemigo en especial de las personas que vienen de hogares disfuncionales, como codependientes, alcohólicos o adictos en general. A continuación te nombraré y te explicaré algunas de sus características. Ok, las características o síntomas, ¿no?, del miedo que paraliza son muchas. Lo que pasa que, bueno, traté de hacer un resumen, ¿verdad?, para no extenderme tanto, pero por lo menos para que tengan una idea, ¿verdad?, de los síntomas más importantes, ¿no?, los más comunes. ¿Ok? Entonces voy a empezar a nombrar uno por uno y te voy a explicar más o menos cómo se desarrolla ese miedo, ¿no?, que no te permite avanzar en tu vida, que te paraliza, que no te permite evolucionar como persona en todos los aspectos, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el primero, que es el miedo desbordado. Paraliza porque todo lo distorsiona, bueno, tal cual. Yo te voy a contar el caso de una
una chica que yo atendí hace mucho tiempo, ¿verdad? Ella estaba casada tenía mucho tiempo, tenía por lo menos unos 7, 8 años casada, ¿no? Y su esposo estaba, no sé, adicto a el juego. El juego es al juego de la computadora. Estaba todo el tiempo metido en la computadora, ¿verdad? Ella buscó ayuda profesional, ¿no? Entonces fue cuando me buscó a mí, me dijo que ella sentía que, bueno, que de repente tenía un problema de codependencia. Y bueno, cuando yo empecé a tratar el tema con ella, yo le explico cómo funcionan las adicciones, ¿no? Porque esa es mi especialidad. Yo soy profesional en adicciones, alcohol, droga, y me enfoqué en codependencia, porque la codependencia es un síntoma, la codependencia es una adicción también, ¿sí? Entonces, empecé yo a trabajar con ella, y cuando yo empecé a explicarle cómo funcionan las adicciones, sobre todo la adicción al juego, pues ella le empezó como a entrar miedo. Miedo es a ver la realidad. La realidad es, yo estoy con una persona que es adicto al juego, ¿sí? Porque una persona que abandona a su familia como lo hizo él, ¿no? Emocionalmente, su prioridad para él era jugar. Eso era su prioridad. Entonces, cuando ya tú cambias, ¿no?, tus prioridades por algo, es porque ya tú estás adicto a eso, ¿sí? Entonces, muy irresponsable en muchos aspectos, ¿verdad? Abandonó emocionalmente a sus hijos, porque tenía creo que 3 o 4, no me recuerdo, y ella estaba luchando con esa adicción de él. ¿Qué pasa? Que cuando yo empecé a explicarle el tema de cómo funcionan las adicciones, ella empezó a justificar, a distorsionar la realidad, distorsionas la realidad, a entrar, ¿no?, en esa justificación de decir, bueno, no, lo que él tiene él es como un niño, él simplemente lo que está haciendo es entretenerse, porque a veces hace falta entretenerse. ¿Por qué? Porque en el momento que ella se está dando cuenta de que si él continúa de esa manera, ella tenía que confrontarlo, y confrontarlo significaba arriesgarse a que él quisiera continuar con su adicción y no cambiar cambiar en pro y a favor de su familia, pues ese era un riesgo que ella tenía que correr, y ella no quería correr ese riesgo. Pero estoy diciendo que todo eso es muy subconsciente, o sea, eso no es con conciencia, eso es algo interno, ¿no? Entonces ese miedo la paralizó. Bueno, ¿a qué le puede tener miedo? Bueno, claro, afrontar una realidad que tiene que tomar responsabilidad, porque ella tiene que tomar responsabilidad de su propia vida, de sus hijos o de sus hijas, ¿no? Tiene que tomar esa responsabilidad. Y ese miedo le paralizaba y empezó a justificarlo, y bueno, al final ella todavía creo que continúa con su relación, pero una relación muy tóxica, ¿no? Ella está simplemente negociando algo que para ella es innegociable, que se supone que es innegociable, que es el apoyo que debería tener un papá hacia sus hijas, ¿no?, en todos los aspectos. Sin embargo, él es un padre ausente por su adicción al juego. Y bueno, pero ella empezó a distorsionar todo, ¿no?, a decir, no, entonces de repente soy yo la que soy exigente, soy yo, y no eso no era el punto. El punto que él tenía un problema, que él tenía que poner de su parte, identificar y poner de su parte para que la familia funcione como una familia normal, ¿no? Y bueno, cuando la gente empieza a distorsionar, bueno, ese es el miedo, ¿no?, que te lleva a eso, ¿no? Como un miedo, como a protegerte de algo que para ti es terrible, ¿no?, que es un divorcio, una separación, o simplemente tomar responsabilidad de ti, ¿no? Bueno, ese es un síntoma, ¿no? Otro síntoma es el miedo que nos lleva a la negación. Bueno, y cuando es crónica, nos volvemos adictos a la negación. Bueno, obviamente, la negación es parte del miedo que paraliza. ¿Por qué? Porque este es el caso, ¿no?, este es un caso que yo tenía, del caso de una chica que tiene como más o menos 10 años de casada, ¿no? Y ella se separó de su esposo porque él era muy agresivo, verbalmente hablando, ¿no? Muy impulsivo, muy neurótico, y ella
estuvo durante muchos años tratando de que él cambiara, o sea, que su relación avanzara y que él cambiara su manera de ser, ¿no? Su neurosis, y que se tratara su neurosis, ¿no? Ella hizo todo lo posible al punto, ¿no? De que llegó un momento que ya ella tomó la decisión de separarse y bueno, le pidió que se fuera de su casa, bueno, todo un caos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ella continuó en contacto con él por texto y por teléfono. Cuando una de mis sugerencias es, si tú realmente quieres cortar por lo sano, por un tiempo tienes que tratar de mantenerte alejada de esa persona, ¿verdad? Porque tú todavía estás vulnerable y si tú realmente lo que quieres es ya probaste, comprobaste, hiciste todo lo posible para salvar tu matrimonio, para que él cambiara y él no hizo nada por hacerlo, entonces ya queda de tu parte tomar la decisión si te quedas y aceptas tu situación como es o simplemente tomas la decisión y te vas. Ella ya había tomado la decisión de separarse, ¿verdad? Pero como ella seguía en contacto con él por mensaje de texto, ¿verdad? Y por teléfono, ella empezó a entrar de nuevo en negación, cuando ya ella estaba prácticamente convencida de que él no tenía solución, a menos que él quisiera buscar ayuda profesional y para tratar su neurosis, ¿no? su agresividad. Y cuando ella se ve en la realidad que la separación es real, ella se muda a una casa y él se muda a otra casa porque quedaron así, se separaron. Resulta que ella entra en negación y vuelve de nuevo a lo mismo de antes, con esa entra en negación, ¿no? Siempre pensando de que él en algún momento va a cambiar, con la esperanza que él va a cambiar, cuando él le demostró durante 10 años, durante 10 años que él no iba a cambiar, que él era exactamente como es. De hecho, ella todavía está enganchada. La última vez que yo hablé con ella todavía sigue enganchada en esa relación y ya tiene años. Ya tiene un buen tiempo separada, bastante tiempo separada, y sin embargo sigue enganchada porque ella entró en esa negación. ¿Por qué? Porque tiene miedo a afrontar la realidad, que es decir, bueno, mi matrimonio fracasó, que yo no le llamo fracaso cuando uno se separa, yo le llamo simplemente una experiencia y que a veces las separaciones te ayudan a crecer como persona, te maduran, ¿no? Y ella se quedó ahí enganchada con él y entró en negación de nuevo y entonces está todavía pegada con él esperando que él cambie algún día, ¿no? ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? No se sabe. Pero si ella no continúa tomando ayuda profesional para desprenderse emocionalmente de él, obviamente ella va a continuar en una relación, pues, ¿cuántos casos no se han visto que hay parejas que están separadas y tienen años tratando de desprenderse emocionalmente y no lo hacen porque tienen miedo paralizante? Ese es uno de los síntomas del miedo que paraliza, ¿no? Otro síntoma es quien sufre de miedo, como en el caso del codependiente, tiene miedo principalmente a afrontar la vida en sus términos. Bueno, fíjate tú, las personas que vienen de familias disfuncionales crecen muy débiles emocionalmente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque crecen con muchas carencias afectivas, ¿no? Y sobre todo afectivas y también de mucho abandono emocional y muy poca estructura, ¿no? Esta es la historia, ¿no? De una chica joven, ella es muy joven, ella crece en un hogar donde los padres eran demasiado sobreprotectores con ella, tanto que de verdad la asfixiaban, no le dejaban que su personalidad se desarrollara, le quebrantaron su identidad, porque le quiebras su identidad cuando eres demasiado sobreprotector, porque no permites que la persona se desarrolle, ¿no? Eso es lo que hacen los padres que son controladores, ¿no? Ok, en el caso de ella por la gracia de Dios, ¿no? Se fue a otra ciudad, ¿verdad? A estudiar su carrera, ¿verdad? Pero ellos siempre querían estar con el control sobre ella, ¿no? Por teléfono, me tienes que llamar 10 veces al día y tienes que estar, o sea, un control pero impresionante. Es una chica que estamos hablando de una chica ya de 20 y pico años de edad, ¿no? ¿Cuánta gente en este país de 20 y pico años de edad estudia en la universidad y trabaja? Imagínate, los padres que son sobreprotectores no permiten que se desarrollen, entonces ellos lo mantienen, ellos son los que resuelven y no permiten que sus hijos se desarrollen. Y esto le estaba pasando a ella Entonces, ¿qué pasa? Ella crece con esos miedos que la paralizaba. ¿Por qué? Porque como no le dieron herramientas para afrontar la vida en sus términos, por supuesto que ella crece muy débil emocionalmente.
¿sí? Porque si en tu hogar no te ofrecen esas herramientas para que tú logres salir al mundo, ¿verdad? Para tú poder lidiar con el mundo y con la vida, ¿verdad? Afrontar la vida. Eso, obviamente, si tú no tienes esas herramientas, vas a tener muchos miedos, y esos miedos que te paralizan, que no te permiten, pues, de repente, cortar relaciones que no funcionan, de amistades, tanto de parejas también, ¿no? Pero por la gracia de Dios, ella tomó ayuda profesional y logró liberarse emocionalmente de sus padres. Actualmente tiene excelente relación, pero con mucho límite, mucho límite. Ella tuvo que tomar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque ella no estaba preparada para afrontar la vida en sus términos. Ella creció en un hogar sobreprotegida y no le dieron herramientas para poder afrontar la vida en sus términos. Eso es otro síntoma del miedo que paraliza. La persona que sufre de miedos paralizantes no saben afrontar la vida en sus términos, ¿ok? Otro síntoma, ¿no?, del miedo que paraliza es, dice, tienen miedo a lo desconocido. Bueno, yo creo que todo el mundo le tiene miedo a lo desconocido. Esa es parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Tenerle miedo a la parte desconocida. Pero lo natural es que dices, bueno, ok, yo tengo miedo de repente a irme a un país que no es el mío, pero me toca hacerlo porque voy a evolucionar, voy a estudiar, voy a crecer, y vences ese miedo, ¿verdad? Y logras y haces, cruzas la línea, ¿verdad? Y te atreves a hacer las cosas. Pero el miedo que paraliza no te permite hacer ese tipo de riesgos. No. Ese miedo, de repente tú inclusive estás en una relación donde estás siendo abusada emocionalmente o maltratada físicamente, y ese miedo que te paraliza no te permite, ¿cómo que se llama? Salir de esa relación, porque le tienes miedo a lo desconocido. ¿Qué va a pasar si yo me voy de aquí? ¿Qué va a pasar si yo termino mi relación? ¿Qué va a pasar conmigo si yo voy a romper esta relación? ¿Verdad? Ese es otro síntoma, ¿no?, del miedo que paraliza. Es ¿cómo que se llama? Ese miedo a lo desconocido, como me pasó a mí, ¿no?, con mi divorcio. Al principio yo estuve... El padre de mi hijo y yo nos llevamos súper bien ahora, súper bien, pero en esa época yo me recuerdo que, bueno, teníamos muchos choques porque la manera de ser de él muy diferente a la mía y chocábamos, ¿no?, en muchos aspectos. Pero a mí me da pánico separarme y decir, mira, vamos a separarnos. Yo, a lo desconocido, a mí me entró, yo tuve que buscar ayuda profesional, ¿no?, que yo siempre nombro a mi coach espiritual, que se llama Mayra López, que ella fue quien me ayudó a procesar mi separación. Lo hice de una manera bastante madura gracias a ella, ¿no?, porque realmente yo no me hubiera atrevido si yo no hubiera buscado ayuda profesional, porque realmente yo estaba paralizada. Yo realmente, el miedo a lo desconocido para mí no me permitía a mí tomar ese paso, ¿no? O sea, no podía, o sea, de verdad era paralizante el miedo que yo sentía, y eso es algo indescriptible, porque uno lo siente de verdad. Entonces, si tú no crees en un Dios, no tienes un Dios que le tienes fe, no tienes ayuda profesional, no tienes un coach, no tienes alguien que te apoye, difícilmente pues puedes salir de cualquier situación. ¿Por qué? Porque el miedo a lo desconocido es lo que te paraliza, ¿no? Ese miedo a lo desconocido. ¿Qué va a pasar conmigo si yo doy este paso? ¿Me voy a quedar sola? Imagínate todos los pensamientos que se me pasaban en ese momento, ¿no? Económicamente, ¿qué va a pasar conmigo? Todavía no tengo una profesión en este país. Bueno, imagínate. Y yo estaba ahí paralizada. Gracias a esa persona que apareció en mi vida y a esa fe que yo desarrollé en Dios, ¿no? Porque yo tuve que trabajar mucho mi fe en Dios. Y ahora creo 100% en Él. Para mí Él es el todopoderoso, el que me da la fortaleza para afrontar cualquier situación que se me presente en la vida, en mi diario vivir, ¿no? Y eso hay que hacerlo, hay que buscar ayuda profesional, hay que buscar ayuda espiritual, porque es la base para que tú logres, ¿cómo que se llama?, superar esos miedos. ¿Sí? Pero yo en el segundo video, porque no quiero extenderme mucho en voy a explicarles cuáles son los tipos de miedo y, por supuesto, cómo recuperarse del miedo que paraliza. Por ahora te voy a explicar en este video los síntomas, ¿no?, que es lo más importante para que te puedas identificar y, bueno, y de ahí buscar la ayuda apropiada para ti, ¿ok? Bueno, otro miedo, otro síntoma del miedo que paraliza es miedo a afrontar el dolor. Bueno, estos casos es muy natural, o sea,
Pero cuando te paraliza el miedo, porque te da miedo pasar por el dolor, sentir el dolor, bueno, ¿cuántas personas buscan ayuda profesional y no continúan en las sesiones? Porque cuando empiezan a mirarse por dentro, tienen que mirar cosas que no quieren mirar y les da miedo pasar por el dolor. Le tienen miedo a sufrir, al dolor, a mirar cosas que no quieren afrontar. Y eso es un miedo que te paraliza. ¿Por qué? Porque si tú no vences eso, ¿qué pasa? Tú no vas a poder evolucionar. Porque para tú lograr evolucionar como persona, primero tienes que identificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que no te permite avanzar? ¿Cuál es el dolor que tú tienes guardado, ¿verdad? Para poder liberarte. Tienes que hablarlo, conversarlo, para procesarlo, ¿verdad? Pero hay tanto dolor que a veces uno no quiere pasar por eso. Por ejemplo, en el caso yo tenía también una chica hace muchos años que su padre era alcohólico, ¿no? Y su mamá codependiente. Y ella le tenía mucha lástima a su papá, o sea, y su papá era muy manipulador con ella, porque los alcohólicos tienen síntomas muy fuertes, ¿no? De manipuladores, controladores, son súper egocéntricos, ¿no? Que otro día pues hablaré de algo del tema del alcoholismo, ¿no? Porque esa es mi especialidad, pero emocionalmente ellos tienen, psicológicamente ellos tienen esos issues, ¿no? Entonces, su papá era muy manipulador con ella y siempre estaba manipulándola y ella siempre se sentía mal. Entonces cuando sus padres, me recuerdo que viajaron a su país y ella se iba a quedar en una ciudad a continuar estudiando. Yo le dije, mira, qué bueno que tu familia se va para que tú logres, ¿verdad?, desprenderte y tú puedas empezar a trabajar tu parte interna sin tus papás, ¿verdad? Porque ya ella tenía, me acuerdo, 22 añitos y estaba en la universidad y tú logres pues empezar a crear tu propia personalidad, trabajar los miedos, esos miedos que tienes, ¿no? Ese miedo que ella tenía siempre que le va a pasar a mi papá, si mi papá llega de la calle tomado, cómo va a manejar, con esos miedos que le paralizaban todo el tiempo y siempre estaba como en alerta pensando en siempre su papá, y ella era muy apegada a su papá. Entonces cuando ellos se fueron a su país, definitivamente ella se iba a quedar aquí, pero al final ella tomó la decisión, no venció ese miedo la paralizó tanto, ¿verdad? Ella no quiso el dolor para ella de aceptar que su papá era alcohólico y que tenía que desprenderse de ellos. Ese dolor no le permitió, porque ella sentía mucho dolor. Y entonces no le permitía tomar esa decisión de dejarlos a ellos para ellos lograr desprenderse y lograr hacer su propia vida. Y porque los hijos, cuando tienen padres con problemas de alcohol o algún tipo de adicción, no tienen el poder de cambiar a ellos, a menos que ellos por sí solos quieran cambiar. O sea, las personas que tienen un problema de adicción es como el codependiente. Si tú sufres de codependencia y tú reconoces que eres codependiente, pero tú no buscas ayuda profesional y alguien te dice a ti, mira, tú tienes problemas de codependencia, tú tienes que hacer algo por ti y tú no lo haces, bueno, te vas a quedar así codependiente y seguirás sufriendo toda tu vida. Así pasa con todos los adictos que son alcohólicos o que tienen problemas de alcohol o drogas, ¿no? Ella no, afrontar el dolor, ella definitivamente no estuvo dispuesta. ¿Entiendes? Entonces, y ese miedo te paraliza, ¿no? Porque si no quiero pasar por ese dolor, y ese es el miedo que te paraliza. Entonces no agarras valentía, esa valentía de decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, cueste lo que me cueste, porque yo sé que de esta voy a salir. Pero eso te la da la fe, eso te da la fe. Esa fortaleza te la da Dios y la fe en Dios. Porque te lo prometo que es así, porque yo lo he experimentado y soy testimonio que cuando uno pone de su parte, Dios entra en acción. Y Él te da la fortaleza que tú no tienes. Entonces, ella como crece en un ambiente tan disfuncional, ella estaba muy débil emocionalmente. Yo traté de trabajarle mucho en su parte espiritual, pero ella, al final, ella dijo, yo me voy a mi país, yo me voy. Y bueno, al final no logró vencer ese miedo, ¿no?, que la paralizaba, que era decir, ¿sabes qué? Me quedo en esta ciudad, hago lo que tengo que hacer. Y bueno, que eso no significaba dejar de tener contacto con su familia, sino simplemente era apartarse un tiempo para ella fortalecerse espiritualmente, porque estar cerca del papá no le hacía bien, ¿no? Entonces, otro síntoma, ¿no?, del miedo que paraliza es, siente miedo a perder algo o miedo a no obtener algo. Es el miedo egocéntrico. Bueno, tiene miedo a perder algo o a no obtener algo.
Bueno, voy a dar un ejemplo de los hombres, que no son todos, ¿no? Algunos, que son infieles, o sea, que están casados, pero tienen a su amante o a su querida, ¿no? Ellos no quieren soltar ninguna de las dos partes. Muchos de ellos no quieren soltar. A menos que la esposa diga, ¿sabes qué? Te bota de la casa. Te bota de la casa, entonces de esa manera es que se va. Si no es así, el egocentrismo de primera categoría. Bueno, pero ¿qué es lo que le pasa al hombre? Bueno, que el hombre, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Que el ejemplo es que le tienen miedo a perder algo o miedo a no obtener algo. Por supuesto, no quiere afrontar que de repente, que para él lo más importante es dejar a la familia para quedarse con su querida, ¿verdad? No lo va a hacer porque le da miedo perder a su familia. Entonces, cuando una persona, cuando el miedo te paraliza, porque es como que yo digo, no, pero si yo me quedo con mi amante, entonces de repente no funciona. Ajá, ¿y qué pasa si yo me voy con mi amante y dejo a mi familia y esto no funciona? Y están en esa disyuntiva, ¿no? Eso es ese miedo, ¿no? Que te paraliza y dice, ¿qué decisión tomo, no? ¿Me voy para acá, me voy para allá? Ah, es un miedo muy egoísta, porque el miedo que paraliza es un miedo muy egoísta, porque uno nada más está pensando en uno, ¿sí? Miedo a perder algo o a obtener algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánta gente también de repente se encuentra, ¿cómo que se llama? Viviendo muy bien económicamente y entra una crisis, ¿no? Una crisis económica y todo el mundo empieza con unos miedos a paralizarse, o sea, no hacen nada, se paralizan, no buscan solución, es todo como, quedan así como que, esos son miedos que no te permiten avanzar y tomar decisiones importantes, ¿no? Si tienes que soltar la casa porque no la puedes pagar, múdate a una más pequeña. Pero tú te prefieres endeudar, ¿verdad? A mudarte a una casa más pequeña. ¿Por qué? Porque el miedo te paraliza, porque te da miedo soltar algo conocido, ¿no? Es así como funciona el tema del miedo que paraliza, ¿no? Es que son muchos los síntomas, la verdad. Yo me puedo extender, de verdad, pero no se puede, pues, ¿no? Los videos hay que hacerlos no muy largos porque para que no sean tan aburridos tampoco, ¿no? Entonces, bueno, el número 7 es el codependiente le tiene miedo al cambio, por supuesto. Si se encuentra en un trabajo donde no te sientes cómodo y por miedo no te atreves a irte y a formar tu propia empresa. Yo conozco mucha gente que tiene habilidades tremendas para de repente montar tremendo negocio y no se atreven a hacerlo y prefieren quedarse en esos trabajos aburridos por miedo a arriesgarse. Yo conozco mucha gente que eso no significa que tú sueltes tu trabajo, porque si tú vives de eso, no significa que de repente poco a poco no puedas ir haciendo otras cosas aparte. Yo conozco mucha gente que lo hace. A veces pregunto, bueno, ¿por qué unos sí y otros no? No lo sabemos. Pero yo conozco mucha gente que está trabajando actualmente en un empleo, pero aparte están formando su empresa poco a poco, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente no lo hace por miedo y se quedan años en trabajos totalmente insatisfechos, aburridos, porque les da miedo cambiar? Porque ese es un miedo que paraliza. Ese es el miedo que paraliza, que no te permite tomar decisiones importantes. Y puedes estar años y te vas a morir así. Y no haces nada. No haces nada por independizarte. Porque ese es un miedo que te da pánico irte de tu empleo y con ese miedo que tienes a ver qué pasaría si yo me arriesgo y pierdo mi trabajo. Bueno, las cosas hay que hacerlas bien, obviamente. No, tú no te puedes lanzar a hacer algo sin siquiera estar 100% seguro, ¿no? En esta vida no hay nada 100% seguro, pero me refiero a, como yo explico, tienes tu trabajo estable, pero mientras tanto puedes ir avanzando haciendo otra cosa. Pero eso a mucha gente que tiene miedo, que les paraliza. Tristemente, pues se quedan en esos trabajos que no les da para nada. Son trabajos aburridos, siempre están así como zombies, yendo para su trabajo por ir y no tienen un incentivo, ¿no? Bueno, hay otro síntoma, ¿no? Que es miedo a la gente. Bueno, esto tiene que ver con la timidez, con tus inseguridades por padres autoritarios y muy controladores. Por supuesto, yo conozco muchos casos, sobre todo conozco el caso de una chica que yo también atendí hace mucho tiempo, que le tenía pánico a la gente, hablar en público, hablar en una mesa, porque ella fue tan sobreprotegida. Esto le pasa también a muchos hombres,
son tímidos y son tan sobreprotegidos por sus padres, o hubo una figura de autoridad muy fuerte en su familia que al final, pues nada, al final eso lo que ha hecho es que le tengan miedo a la gente. Y generalmente las personas que sufren de miedos paralizantes, en uno de los síntomas es que le tienen miedo a la gente, ¿no? No es que estos son síntomas que algunos, no es que no es que si tú vas a tener todos estos síntomas, yo no estoy diciendo eso, ¿ok? Voy a aclarar. Estos son algunos de los síntomas, pero si tú te identificas con algunos de ellos es porque sí tienes miedo que te paraliza, si sufres de miedo que te paraliza, ¿no? De repente hay gente que no le tiene miedo, hay personas que no le tienen miedo a la gente, ¿verdad? Pero le tienen miedo justamente a arriesgarse a tomar un trabajo diferente, ¿no? Por miedo, y se quedan pegados en su trabajo aburrido, ¿no? O hay personas que se quedan en relaciones de pareja que no funcionan porque les da miedo quedarse solos, ¿no? Eso es otro síntoma, les da miedo quedarse solos, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Pero aquí lo que importa es que tú te identifiques. Si te identificas es porque sí tienes miedo que te paraliza y hay que trabajarlo, punto, y se acabó. Y la manera de trabajarlo es a través de la fe, a través de creer un poder superior a ti, ¿sí? Ok, el otro síntoma es, bueno, esto pudiera ser una consecuencia, ¿no? Yo sí me gustaría hablar un poquito del tema de los celos, ¿no? Porque los celos es un síntoma de inseguridad, ¿no? Hay celos que son obviamente causados, que son provocados de verdad y que son lógicos, pero cuando son celos provocados, no son celos enfermizos, ¿no? Es un celo natural que tú dices, bueno, esta mujer está coqueteando con mi marido, no me está gustando, entonces uno se pone un poco celoso porque de repente tu marido es muy atractivo y tiene mucho atracción con la mujer, entonces de repente uno se pone un poco celoso. Bueno, son celos naturales, razonables, ¿no? No estoy hablando de ese celos, estoy hablando de celos de esos que cuando tú mezclas el amor con los celos, eso se convierte en control. ¿Por qué? Porque eso es como que yo no quiero soltar el control, ¿no? de la persona. Yo quiero dominar a esa persona, ¿verdad? Cuando son celos infundados, es una persona que es muy insegura, ¿verdad? Y eso pues no te permite tener una buena relación. Y eso te trae mucha compulsión, ¿no? Mental, ¿no? Porque los celos traen mucha compulsión mental. Y en los celos hay mucho miedo, pero mucho. Te estoy hablando del celo excesivo, ¿no? Son miedos paralizantes, miedos, paranoias, ¿no? Hay que trabajar mucho el miedo y eso tiene mucho que ver con tu autoestima, ¿no? Tienes que trabajar muchísimo tus inseguridades a través de crecer, aumentar tu autoestima, ¿no? Yo siempre explico esto: más ego, más baja tu autoestima. Menos ego, tu autoestima está bien y tu espíritu también. O sea, mientras más espiritual eres, menos ego hay. Mientras más egocentrista eres, menos espiritual eres, ¿sí? Esa es la diferencia. Entonces, nada, estos son algunos de los síntomas, ¿verdad? En mi próximo video, no te pierdas, por favor, voy a profundizar más el tema sobre la recuperación. La causa principal del miedo que paraliza es haber crecido en un hogar disfuncional. Te pregunto, ¿fuiste abandonado o abandonada emocionalmente? La comunicación con tus padres, ¿cómo fue? ¿Ausente? ¿Distante? ¿No recibiste el suficiente afecto o cariño o abrazos o suficientes cuidados físicos? ¿Cómo fue? ¿Fueron descuidados contigo físicamente? Me refiero a tu ropa, a llevarte a la escuela, a cuidarte cuando te sentías enfermo o enferma, o todo lo contrario. ¿Sufriste de agresión física o de críticas y te sentiste subestimado o subestimada? ¿Te controlaron demasiado al punto de quebrar tu identidad? ¿O sufriste una pérdida de joven por algunos de tus padres o ambos? Y por esa razón creciste sin estructura y sin una base emocional. El miedo que paraliza se empieza a activar o a desarrollar a una temprana edad. El hecho es que si no recibiste suficiente atención, cariño, comunicación, guía, protección emocional en tu hogar, lo más factible es que sufras de este tipo de miedo. Por ejemplo,
Cuando los padres acaparan o sobreprotegen demasiado a sus hijos, son padres controladores. Ellos tienen sus propios miedos que le proyectan a través del control a sus hijos. Porque cuidar a nuestros niños es natural, pero cuando les acaparas por tus miedos exagerados, les cortas su identidad. Los miedos se van saliendo de su cauce desde que te desarrollas en un ambiente donde no hay buena comunicación. Creces sin entender nada porque nadie te explica las situaciones que se te pueden ir presentando en la vida en sus términos. Y tampoco te ofrecen herramientas para poder afrontar la vida. Y es así como se va desarrollando el miedo que paraliza. Como por ejemplo, si un niño está siendo maltratado por bullying en su escuela, ¿cuántos niños no quedan traumatizados por miedo a hablar o por quedarse callados? Por eso que es tan importante la buena comunicación entre los padres y sus hijos. Sobre todo, siempre investigar y preguntarles día a día cómo les fue en la escuela. El miedo es sinónimo de inseguridad y baja autoestima. Bueno, me refiero al miedo paralizante. Si a un niño no se le explica que el miedo es parte de su naturaleza, pero que debe de aprender a manejarla, él se irá formando sus propias ideas y ahí es cuando crecerá la confusión en él. Pero ¿quiénes desarrollan el miedo que paraliza? A continuación te nombraré las causas. Estas son las siguientes. Si creciste con familiares codependientes, esto implica haber crecido en un estado inseguro y de alerta constante. 2. Si creciste en un ambiente de neurosis. 3. Donde hubo algún tipo de adicción, y me refiero a cualquier tipo de adicción, como al trabajo, alcohol o drogas, u otro tipo de sustancias, como por ejemplo los antidepresivos. 4. Donde hubo inestabilidad económica. 5. Si tus padres tuvieron un mal divorcio y lo sufriste a una temprana edad. 6. Familias con algún trauma o en donde se sobreprotege y no se propicia la autonomía de los miembros. 7. Familiares de alguna persona incapacitada crónicamente. Bueno, mi gente bella, hemos llegado casi al final de este video. Pero como te mencioné anteriormente, quise dividir en dos partes este video ya que tengo todavía excelente información para ti. Y en esta segunda parte de un segundo video sobre el miedo que paraliza, te compartiré cuáles son los tipos de miedo y lo más importante que no te puedes perder es qué hacer para superar el miedo. Te dejaré el enlace de la segunda parte que paraliza aquí abajo en la descripción de este video para que no te lo pierdas y por favor lo compartas. Y si te encuentras pasando por una ruptura amorosa, separación o divorcio, quiero que sepas que he realizado un método especialmente para ti en 3 videos, donde te ofrezco excelente información y herramientas paso a paso para que puedas superar y recuperarte de esa etapa tan difícil como lo es una separación. Estos 3 videos están a la venta a un precio excelente, especialmente para ti. El enlace para que obtengas este video te lo dejaré aquí abajo en la descripción de este video. Y también puedes accesar a este método por www.lilipaisLifeCoach.com. Es todo por ahora. Recibo de corazón que te haya servido de mucho mi video de hoy. Y no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación. Y si te gustó mi video, no te olvides de dejarme tu like y tus comentarios aquí abajo. Y si quieres que hable de algún tema en especial, déjame tu mensaje aquí abajo o escríbeme por info@lilipaisLifeCoach.com. Gracias y hasta mi próximo video. Si deseas recibir una evaluación gratuita a través de una sesión por Skype o saber más sobre mi programa de recuperación, reconexión emocional, escríbeme por info@lilipaisLifeCoach.com o comunícate por el chat o messenger de mi fanpage de Facebook o de Instagram Lily Pais Life Coach. Te invito a visitar mi blog haciendo clic en el enlace que te dejaré aquí abajo o búscame por www.lilipaisLifeCoach.com
y al suscribirte recibirás un video gratuito sobre temas relacionados para tu desarrollo emocional y espiritual. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que puedas ver mis videos que semanalmente subo. Y recuerda seguirme por mis redes sociales, Instagram y Facebook, Lily Pais Life Coach, y por Twitter, @LilyPaisOficial. Y siempre recuerda, si tienes un problema o una situación, Dios es la solución. Gracias y hasta pronto. Bendecida con toda bendición espiritual.